Aún no nos hemos desplazado. Hacia Alfa está, Estación de Alfa emanó una luminiscencia muy fuerte hacia todos nosotros aquí reunidos junto con todos los humanos luz. Vemos que Acción de Alfa rápidamente antes de hacer el proceso de desplazamiento están emanando una luminiscencia muy fuerte en compañía de un grupo de los humanos luz que nos van a asistir en este proceso hacia el aspecto físico de Aracelis. Vemos que en ese momento, después de que hacen como esa especie de escaneo en todo su aspecto físico, es como si Acción de Alfa extrajera algo de información de la cabeza de ella. Dice que con base a una programación que acaba de encontrar en ella, nos van a mostrar algo muy puntual y específicamente respecto a ese proceso. Dice de Alfa que ese aspecto físico como tal se encuentra ya conectado. Dice que por eso quería hacer ese proceso de validar esta parte antes de ir al momento de la regresión. Dice que ya con eso que se acaba de extraer de su cabeza, ya entonces lo que vamos a hacer, o sea, no, cuando hablo de extraer de su cabeza, no es ningún dispositivo, sino pues la información que Sion de Alpha Validó extrajo qué respecto información a la es programación. necesaria. Sí, y extrajo una programación, dice que hay una programación allí aún vigente, que con base a esta programación que tiene ella en su psiquis, se va a proyectar entonces en esta pequeña regresión algo muy específicamente respecto a esto. Perfecto. En ese momento ahora sí nos trasladamos. Ya estamos acá. Estamos apreciando el aspecto físico de una mujer. Bueno, de hecho son dos mujeres. Es una mujer aproximadamente de unos 19 años de edad y otra un poco mayor. Bueno, un poco son como aproximadamente unos 45 años. Vemos que en ese momento están como teniendo un pequeño altercado. La mujer mayor le está diciendo a la de 19 años como que dice que es dudas de lo que ella está viendo, lo que le impide avanzar en su proceso. En ese momento estoy confirmando con la luz si la chica de 19 años de edad corresponde al aspecto físico de Aracelis en esta línea de tiempo en la que nos encontramos. Y las palabras de esta mujer, bueno, y la mujer que anda con la que está ella en ese momento que la acompaña es su madre. Y reitera estas palabras que la duda respecto a lo que ella está observando es lo que le impide avanzar en su proceso. Vemos que cuando ella escucha esto, como que baja su mirada, cruza como sus manos, pero van caminando las dos en ese momento por una calle bastante desolada. Está como cayendo la noche ya. Vemos que están llegando a una vivienda. En ese momento apenas ingresan a esa vivienda, es una vivienda ya pues algo antigua. Vemos que se están sirviendo algunos alimentos. En ese momento vemos que ya después de que las dos mujeres consumen sus alimentos, Araceli junto con su madre, ya se disponen a dormir todas dos. Vemos que al momento en que ya se disponen a dormir, la madre de Aracelis le dice, Aracelis está sentada como en la parte de la sala, en una silla de madera como especie de estas mecedoras. Ella se sienta allí después de que termina sus alimentos. Vemos que su madre se acerca y le dice que si no piensa ir a descansar. Dice que lo va a hacer, solo que se va a tomar unos minutos para hacer la práctica. Vemos que en ese momento apenas Aracelis dice que se va a tomar esos minutos para hacer su práctica antes de disponerse a dormir. Hay una entidad que sale del aspecto físico de su madre.
Vemos que esta entidad se queda por un momento, bueno, la madre de Aracelis ya se va hacia su habitación, pero vemos que esta entidad de que sale el aspecto físico de ella se queda junto a Aracelis. Vemos que Aracelis empieza como a cerrar sus ojos, se reclina hacia la silla, recostándose en el espaldar de ella. Vemos que empieza como a entrar en no en un sueño profundo, pero ella misma empieza como a hacer como un proceso de meditación, porque de hecho, pues al momento en que recién se sentó en esa silla y habló con su madre, había o pudimos apreciar un gran comportamiento de actividad neuronal en su cabeza y en ese momento vemos que ella tiene como esa capacidad como de irla regulando rápidamente. Solamente con manejar su respiración vemos como todo ese comportamiento de actividad neuronal empieza a quietarse bastante. Vemos que en ese momento en que ella empieza como a irse relajando cada vez más, empieza como a obtener algunas, como que se le vienen ideas a la cabeza, pero no son ideas, sino como que son recuerdos de personas que logramos como meternos en ese momento en esos pensamientos que está teniendo Aracelis y vemos que lo que está observando en ese momento son recuerdos de personas, pero se ve a ella misma como si fuera ella eh, una una terapeuta, algo así, porque vemos, ella pues la estamos apreciando como una especie de un consultorio con personas que van como en búsqueda de ayuda de ella. Y vemos que cada vez que ella piensa en esas personas y le llegan con esos recuerdos, ahí la entidad que está junto con su madre, vemos que empieza como a emanar una energía endoplasmática hacia la cabeza de ella. Vemos que esa energía endoplasmática solamente se queda concentrada en el área de su cabeza y a la vez ella empieza a escuchar como métodos o estrategias de que debe aplicar con cada una de esas personas que le están llegando a ella en esos momentos a su cabeza, a sus pensamientos mediante esos recuerdos. Y son como ideas que esa entidad le está dando de cómo ayudar a esas personas. Vemos que ya después de que termina eso, pues eso mismo le sucedió como aproximadamente con 4 o 5 personas que durante ese proceso como de meditación que ella estaba haciendo en esa silla, le llegaron a su mente en ese momento y fueron como 4 o 5 ayudas por parte de esa entidad que con cada una de ellas recibió. Vemos que ya después de que ella tiene como, recibe como esas ayudas y escuchándolas directamente, pues, pero es manipulado por esa entidad que la acompaña en ese momento. Vemos que ella se despierta, abre sus ojos. Vemos que se coloca de pie, abre una cortina que está justo enfrente donde ella estaba sentada. Ya pues ha caído bastante la noche y vemos que se queda mirando como hacia el firmamento, como hacia el cielo. Vemos que se observa sus manos y está agradeciendo por lo que acaba de suceder. Ella empieza a decirse a sí misma que poco a poco va a seguir entendiendo cada vez más el proceso y lo va a poder aplicar cada vez más de una mejor manera. Dice que ella sabe que el propósito que tiene es el de ayudar a cada una de esas personas. Dice que si su madre la ha puesto en este lugar con esa misión, es porque no es solo la misión de su madre, sino la misión de el Todopoderoso. Habla de el Todopoderoso, se refiere como a ese Dios en el que ella cree. Vemos que ya después de eso la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Canadá, año aproximado 1450. Muy bien, continúo. En ese momento estamos viendo al aspecto físico de Aracelis. Junto con su madre vemos que están llegando a un lugar. Veo que abren una puerta y se están adentrando en ese lugar. Es como una especie de una oficina. Es como una oficina muy grande, pero está como dividida en dos. Vemos que su madre, antes de entrar como a uno de esos cubículos de esas oficinas, vemos que tiene contacto visual con Aracelis y le dice que ya sabes lo que tienes que hacer. Vemos que ya su madre ingresa a una de esas oficinas, Aracelis entre la otra.
Efectivamente, vemos que eso es como una especie de, en el caso, pues nos alcanzamos a meter en el de su madre y vemos que su madre tiene como diferentes libros en un escritorio, veo que tiene como una especie de veladoras y demás. Veo que tiene como una especie también de figuras como piramidales encima de su escritorio. En ese momento estamos apreciando el espacio de Aracelis. Vemos que en el de Aracelis hay algo también muy similar en el suyo. Y vemos que en la parte posterior de la silla donde ella trabaja, como o sea, a sus espaldas, hay una gran figura, pero o sea, es como si fuera, no es una figura netamente religiosa, pero es muy similar. Es como una silueta algo similar, no igual a la de Jesucristo, pero una figura así como de un hombre, pero pues no lo veo con cabello largo y pues con su barba como lo pintan normalmente en la religión tradicional, en la religión católica, pero es un hombre muy similar, como que asemeja a esa figura de Jesucristo. Y vemos que ya ella empieza a atender a diferentes personas. Vemos que justo el momento en que las personas que ella está atendiendo, ella solo me lo va mostrando como en cámara rápida, vemos que esas personas, a medida que van contando como diferentes dificultades en diferentes áreas de sus vidas, Araceli lo que hace es que ella, mientras ellos hablan, ella cierra sus ojos. Veo que lo que hace es que coge sus manos, las coloca encima de su escritorio y vemos que en cada una de sus manos coge una de esas figuras muy similares a las que vimos en la oficina de su madre, que son como esas figuras piramidales. Vemos que ella, mientras va escuchando lo que el paciente o la persona que tiene la hernia pues, al frente suyo va mencionando, ella lo único que hace es como que se pasa entre sus manos estas figuras constantemente. A medida que ella sigue escuchando y hace como esa práctica con esas figuras, automáticamente vemos que la entidad que vimos en la casa de ellas, que es la La de la entidad de su mamá. madre, sí, vemos que hace presencia en ese momento, es allí con Aracelis. Y vemos que hace exactamente lo mismo que ocurrió en su casa. Emana una especie de energía endoplasmática en la parte de la cabeza de ella y es esta entidad misma quien empieza a hablarle durante esta práctica mientras ella cierra sus ojos. Veo que ya después de esto escucha como que la entidad le dice qué es lo que debe de decir a cada una de esas personas. Y veo que por lo menos en esa donde estamos viendo el ejemplo puntualmente, que es un hombre quien tiene ya al frente, veo que este hombre lo que le está comentando es como que lo ha perdido todo después de haberlo tenido, ¿sabes? Después de haber amasado grandes fortunas de dinero, se ha quedado absolutamente sin nada y que él quiere recuperar esto. Pero entonces vemos que rápidamente lo que esta entidad le está transmitiendo a Aracelis es que está culpabilizando de ese proceso a bueno, a la esposa, a la pareja de ese hombre, pero en ese momento la luz rápidamente como que nos asevera o me confirma que ese proceso, todo lo que Aracelis menciona de esas ayudas, de esas estrategias, no lo hace realmente con el propósito de ayudar a esas personas, sino todo lo contrario, de dañar diferentes como que familias, grupos familiares e inclusive de grupos muy numerosos de personas para poder de esta manera todas las entidades empezar a hacer como un proceso de manipulación con cada uno de ellos. De hecho, en ese momento en que ya la luz termina como de explicarme ese proceso, vemos que ya cuando Aracelis empieza rápidamente a hablar todo eso que la entidad le transmitió, es cuando se abre un portal acá en la oficina de ella, justo como en una pared que está aquí al costado izquierdo de su escritorio y vemos que llega una entidad. Veo que la primera que llega es como una especie de un gris que hace como una especie de escaneo en el aspecto físico de la persona que está al frente de Aracelis, que en este caso es un hombre. Y después de que este gris hace como esa especie de ese escaneo, llega un reptil y de una se introduce en el aspecto físico de esta persona. Vemos que ya después de esto, ya este hombre se va y a partir de acá es donde rápidamente me empiezan como una especie de proyección en una pantalla a mostrar rápidamente todo lo que Aracelis ha hecho con diferentes personas y es prácticamente algo muy similar. Vemos que personas no conectadas con ninguna entidad se hace ese proceso de conexión con esas entidades mediante esas prácticas que están teniendo y vemos que otras personas que ya han llegado conectadas con entidades, lo que hace es que
una vez se abre ese portal en esa pared, muy cerca hacia donde está el cuadro, pues en la parte de atrás de ella, se abre ese portal y, y lo que hace el gris es como escanear la información del reptil el reptil o la entidad que se encuentra con ese aspecto físico. Y es como si se cruzaran información entre la entidad de la persona y esta gris que se encarga como de sacar toda esa información de cada uno de los aspectos físicos. A partir de ese momento, la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, pero ese proceso de dañar ¿es intencional o ella cree que está haciendo, que los está ayudando? No, ella, o sea, ella lo siente como si lo que está haciendo es lo correcto y como que todo eso que está escuchando es la voz de ese todopoderoso que para ella es como, Mm, pues es un Dios, ¿ya? Entonces, para ella lo que está haciendo es lo correcto porque pues lo único que está haciendo es seguir la voluntad y transmitir todo, la pero pues de la, información de la entidad. exactamente, Ya, exactamente. Pero pues ya lo como que la luz nos explicó ahora, es el propósito realmente no de Aracelis en esa línea de sino de tiempo, la sino de esa entidad es entidad. conectar. Exactamente, y dañar a estas personas mediante diferentes procesos, tanto a ellas como a diferentes grupos de personas muy cercanos a ellos. Muy bien comprendido, continúo. Hay un momento en que la luz me está proyectando acá. Vemos que estamos en ese mismo lugar, en la oficina de Aracelis, pero vemos que está ahora reunida con su madre. Han pasado ya varios años después de la última escena que acabé de mencionar. Aracelis en ese momento tiene aproximadamente unos 48 años de edad. Vemos que su madre pues ya está también en una edad bastante avanzada. Tiene aproximadamente casi 70 años. Vemos que su madre le está diciendo como que la alumna ha superado al maestro. Dice que definitivamente ella nunca llegó a imaginar de lo lejos que ella iba a llegar. O sea, su madre le está diciendo a ella esas palabras. Pero vemos que en ese momento la luz me permite empezar a apreciar la compatibilidad vibracional de ambos aspectos físicos. Esto pues no lo había visto anteriormente, pues, durante esta escena de ellas dos. Y en ese momento la luz me pide que me fije muy bien en ese comportamiento de esta vibración. Y vemos que después de que su madre empieza como a mencionar esas palabras, que pues son palabras como halago hacia Aracelis, vemos que ahí empieza a ocurrir una incompatibilidad vibracional entre Aracelis y su madre. Vemos que mientras su madre sigue hablando, le está diciendo que ahora ella está en un mejor lugar de lo que se encuentra ella misma. O sea, le está diciendo a Aracelis que Aracelis está en un mejor lugar de lo que se encuentra ella y que a la edad que tiene Aracelis en ese momento, ella nunca llegó a tener todo lo que tiene ella hoy en día. Le está diciendo que incluso si puedes apreciar, mira cómo te buscan ahora más a ti. A pesar de que yo llevo más trayectoria, llevo más tiempo y tengo más experiencia que tú, la gente ya prefiere buscarte a ti. Ya la gente ha pasado por encima de mí. Ya la gente no cree en mí. La poca gente con la que logro contactar es gente que termina yéndose hacia donde ti. Veo que Aracelis coge las manos de su madre, pero aún generando, pues vemos cómo sigue chocando esta compatibilidad vibracional. Y Araceli le coge las manos a su madre y le dice que independientemente de cómo hayan sido las cosas, todo lo que es ella es gracias a su madre, pues gracias a ella. Le dice, yo soy lo que soy gracias a ti. Todo lo que sé, todo lo que he logrado ha sido gracias a ti. Y si de alguna forma tú fuiste la que me conectaste con esa información, me invitaste a esta misión y yo la acepté. Me dice, independientemente de cómo te sientas ahora, todo lo que tengo yo y todo lo que está por llegar a mi vida no será solo mío, sino que será de las dos, le dice Araceli a su madre. Vemos que su madre sigue vibrando en una vibración muy diferente a la de ella. Su madre
no pronuncia ninguna palabra después de esas palabras que le mencionó Aracelis. Solamente se suelta de las manos de ella y se retira. Hay un momento en que ya después de que terminan este diálogo, siguen pues cada una como con sus prácticas, pero efectivamente estamos apreciando ya como desde un ángulo donde podemos apreciar a las dos, pero pues en cámara muy rápida y efectivamente durante un periodo, por ejemplo, estamos apreciando lo que está transcurriendo como en media jornada de trabajo de ellas dos y estamos apreciando que, por ejemplo, Aracelis alcanza como a tener contacto, como esas intervenciones, aproximadamente con un promedio como de 12 personas, mientras su madre solamente lo ha hecho con dos. En ese momento ya la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Vemos que estoy apreciando a Aracelis nuevamente ya en su casa. No es la misma silla, pero es una muy similar a la que la apreciamos unos años atrás, donde empezó a hacer como esas prácticas meditativas, donde empezó como a tener ese contacto con la entidad de su madre. Vemos que en ese momento ya no hay una entidad con Aracelis que ya está con ella al interior de su cuerpo, pero no es la misma entidad de su madre. De hecho, estamos apreciando que Aracelis está como, pues su vibración ha cambiado, como la vi cuando la luz me mostró esta incompatibilidad vibracional entre ella y su madre. Vemos que pues en ese momento tenía una muy buena vibración, una vibración lo suficientemente alta en comparación a la que estoy viendo en este momento donde su vibración pues está muy debilitada. Vemos que hay demasiada actividad neuronal. Estamos apreciando que su madre en ese momento se está acercando a ella. Está diciendo que está preguntando el motivo de sentirse así. Dice que la ve terrible, le dice a su madre. Y le dice que no entiende el motivo del por qué, solo que ha empezado desde los últimos días a tener como diferentes sueños donde supuestamente hay dos personas que le hablan a ella diciéndole que son sus hermanos y le están diciendo que debe huir. Dice que no quieren que ella termine como terminaron ellos. Le está diciendo que uno de ellos le dice que ni siquiera a mí me dejó nacer y a mi hermano al poco tiempo terminó asesinándolo. Y esto como que ha tenido muy inquieta, pues le dice ella a su madre que eso me ha tenido muy inquieta. Y observa a su madre y le dice, yo sé que solamente es un sueño, pero no entiendo por qué últimamente se me ha venido presentando tanto. En ese momento vemos que su madre automáticamente como que pues entra un poco como que en modo alerta al momento en que ya ahora se le menciona esos sueños que ha estado teniendo ella repetitivos, sale la entidad del aspecto físico de su madre. Vemos que la de Aracelis ya está por fuera de su aspecto físico y es como si entre ellas, mediante como una especie de energía endoplasmática, compartieran esta vibración de esa energía endoplasmática y vemos que crean como una especie, como si fuera algo, como una burbuja, pero muy pequeña. Y vemos que esta burbuja se divide en dos y la colocan en cada uno de los aspectos físicos, tanto en el de Aracelis como en el de su madre. Veo que su madre le empieza a decir que todo está bien. Dice que como ella misma lo ha mencionado y como ella es consciente, no es más que un sueño. Dice seguramente es mucha información de la que has estado recibiendo de diferentes personas. Dice que de pronto ella se ha quedado enganchada con algún problema de alguno de sus pacientes y que los está ahora como interiorizando tanto que los está proyectando mediante sueños. Vemos que Aracelis, aún sentada en esa silla, le dice, es correcto, eso debe ser. Vemos que la madre de ella le dice que no hay ningún problema, dice que se quede allí, que ella le va a dar algo para que se sienta mejor. Vemos que su madre se va hacia la cocina y empieza como a prepararle una bebida, saca como una especie, como algo como agua caliente y vemos que abre como una especie de un gabinete de madera que tiene acá en la parte superior. Empieza como a sacar algo, pero muy detrás como de unas cajas que tiene allí organizadas
Vemos que saca como una especie de un gotero. Veo que saca este gotero, observa hacia atrás, fijándose que Araceli está en la misma posición donde estaba ahora, en el mismo lugar. Vemos que Araceli está mirando hacia esa misma ventana que la vimos apreciando un tiempo atrás. Vemos que su madre empieza a echar de esas gotas en esta bebida caliente. Vemos que la revuelve un poco y ya se dispone a dársela a ella. Se la da a Araceli y vemos que Araceli empieza a tomársela. Le dice que se tome eso, que con esto ella se va a poder sentir mucho más tranquila y va a poder descansar y dormir mejor. Vemos que después de que ya Araceli se toma esta bebida, vemos que no ocurre como pues nada así extraño. De hecho, ya como que en realidad empieza a sentirse un poco mejor. Vemos que Araceli ya como que logra ponerse de pie y se dispone de irse a su habitación. Vemos que cuando Araceli da la espalda y ya se dirige hacia su habitación, su madre la ve como muy sorprendida y vemos que rápidamente va hacia la cocina donde preparó la bebida. Vemos que revisa estas gotas y de hecho como que se ve sorprendido, como que esperaba que ella desencarnara por completo en ese momento. Es la intención que tiene su madre con haberle dado lo que le dio. Pero al ver que no fue así, vemos que es como si ella probara esto, veo que echa eso no en agua, sino que en sus manos echa como varias gotas y con su lengua como que prueba esto. Y vemos que automáticamente de una ella siente como algo extraño en su boca, como un corrientazo. Vemos que rápidamente ya ahora sí le entró en su habitación, pero vemos que su madre cae de una después de haber probado es como una especie de un veneno, lo que probó con su lengua. Cae ahí en la cocina y empieza a convulsionar. Vemos que en ese momento desencarna a la madre de Aracelis y es la entidad que siempre estuvo con ella y por muchos años con Aracelis estuvo a cargo de las dos. Vemos que se lleva ese aspecto físico. Rápidamente nos dirigimos hacia la habitación de Aracelis. Vemos que Aracelis alcanzó a colocarse, pues se alcanzó a acostar en su cama, en su habitación. Y vemos que justo el momento en que ya ella se acuesta, ella de una, o sea, ya como de forma automática apenas se acuesta, no es que se quede dormida de una, sino que rápidamente, como que ya pues la práctica y los años que lleva haciendo ese proceso, entra de una en ese estado de meditación. Y vemos que ya en ese momento no fue, o sea, no esperaron hasta que ella se quedara completamente dormida para poder proyectarle un sueño, sino que vemos que en ese proceso de meditación rápidamente empieza a apreciar a sus hermanos diciéndole, te lo dijimos, tenías que haber oído cuanto antes. Ya es demasiado tarde y ahora estarás con nosotros. Y justo en ese momento fue que escucha estas palabras, vemos que Araceli se empieza a desencarnar. Desencarna y vemos que la entidad, no la de su madre, sino la que ya la estaba acompañando a ella, es la que encargada de llevarse ese aspecto físico. Listo. Muy bien, Carlos. ¿Alguna relación de ese aspecto físico que era la madre en esa línea de tiempo con línea de tiempo actual? Sí, dicen que comparten la madre. O sea, la madre que apreciamos en esta regresión, lo que le acaban de mostrar a ella, es su madre en línea, es su madre en línea de tiempo actual. Mm, Y dice que las personas de los sueños que se le aparecían a ella, que hablaban de dos hermanos, también estuvieron están en la vida de ella. Habiendo comprendido esa programación, vamos a regresar a la casa a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Me dices que es en el perímetro. En el perímetro no vemos nada. La casa tenía burbuja. No había burbuja en la casa. Fue colocada apenas llegamos nosotros acá. Muy bien. Vamos al lado de Araceli. Me dices que ves en ella, por favor. Ya estamos aquí al lado de ella. Tiene su burbuja personal.
Hay mucha energía endoplasmática en la parte externa de su burbuja. Confirmo capa y media en su burbuja personal y vemos que en la parte externa, camuflada entre la energía endoplasmática, hay un dispositivo, es un rastreador que está adherido a su burbuja. Su mano luz está allí con ella. Muy bien, sale, se verifica. En ese momento sale su aspecto físico. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y lo verifican. Me estoy acercando a él. Verificado. Muy bien, confirmas Aris Lux. Sí, es él. Bien. Me dices, por favor, qué ves en su esposo. Veo implantes en diferentes partes de su aspecto físico. Hay un gris en él. Bien. En ese momento lo extraen de su aspecto físico y lo neutralizan por completo. Listo. Muy bien. Su hijo mayor, ¿qué ves en él? También veo implantes en diferentes partes de su cuerpo. No veo entidad en él. Su hijo menor. Implantes en todo su cuerpo. Hay un reptil dentro de él. En ese momento lo extraen. Los humanos lo neutralizan por completo. Este mide 2,14. ¿Qué más percibes en la casa? Hay tecnología, pero no hay mucha tecnología. Veo que lo que hay es como una especie de dispositivos como muy similares a unas cámaras en diferentes puntos de la casa. Pero no hay mucha tecnología como normalmente encontramos. Muy bien, portales. Hay 14 portales. Muy bien, se extrae la información de ese reptil, por favor. En ese momento los humanos los colocan un casco electromagnético en su cabeza, se extrae su información. Listo. Confirma si es el jefe o hay alguien por encima de él. Hay alguien más por encima de él. Muy bien, llega el jefe. En ese momento vemos que lo están trayendo. Ya lo tienen completamente neutralizado. Es un reptil. Mide 2,29. Se le extrae la información. Colocan un casco electromagnético en su cabeza, se extrae toda su información. Listo. Se te proyecta en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de seres. Ese es un Draco color café. Tiene mucho color, o sea, es como más verde que café. Tiene como, es como si fuera una mezcla de esos dos colores. Hay armaduras en todo su cuerpo. Hay entidades alrededor de él que utiliza como mecanismos de defensa y ataque. Número de planetas. Son 16 planetas en total, un sistema planetario. Bien. Con la información que se extrajo, pregúntale a la luz. ¿Hace cuánto percibieron a Araceli? Dice que hace aproximadamente un mes notaron su campo vibracional, pero dicen que a este lugar se refieren pues a la vivienda, no llegaron por ella, Ujú. ni detectando su campo vibracional, sino el de otro aspecto físico, el de otros aspectos físicos acá de su familia. Y que a raíz de eso fue que lo primero que lograron fue apersonarse de cada uno de ellos. Y ya estando con ellos, habiendo iniciado un proceso con cada uno de estos tres otros aspectos físicos, fue que percibieron algo diferente en ella.
pero que hasta la fecha no han podido saber qué es lo que genera en ese aspecto físico, pues refiriéndose a Aracelis, esa vibración que ellos no logran como identificar. Por eso el motivo del dispositivo en su burbuja. Hasta ahora no saben que tiene humano luz. No, saben que hay algo diferente en ella en comparación a los otros tres aspectos físicos, pero Muy no han bien, podido extraer la información necesaria para ir más allá. muy bien, perfecto. Con la información vamos a pedir la asistencia de los humanos luz necesarios. Sale un portal, descienden, se verifican. Uno, dos y tres. Se abre este portal, los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los humanos, los que nos asistirán en esta misión. Listo, ya están todos acá con nosotros. Muy bien, muy agradecidos. Comprueban los portales, crean los necesarios adicionales. Van todos a planetas, los portales que hay aquí en la casa. Crean los portales necesarios. Listo. Bien, nos preparamos para desplazarnos, nos llevamos las entidades. Me dices cuando estemos listos. Estamos listos. Desplazamos uno, dos y tres. Ya acá en ese momento todos los humanos luz emanan su luminiscencia. Vemos que neutralizan todo el sistema planetario de esta jerarquía. Aseguran cada uno de esos planetas. La jerarquía fue envuelta en una gran burbuja de luminiscencia completamente neutralizada. Paralizan el tiempo. Listo, todo completamente asegurado. Muy bien, la luz, por favor, elimina tecnología, naves, entidades de todos los planetas. Todos los humanos luz empiezan a emanar su luminiscencia ahora en sus manos. Esa luminiscencia se adentra por medio de los portales, llegando a cada planeta, incluyendo el planeta principal. Vemos que eliminan naves, tecnología, muchas entidades que al interior de cada uno de estos. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se extrae la información del Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos. Están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Vemos cómo se extrae toda su información. Tenemos coordenadas. Son enviadas a todos los humanos los que nos asisten en ese momento. Vemos que los humanos los empiezan a adentrar en cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás. Vemos cómo verifican a todos los humanos luz allí. Una vez son verificados, inicia protocolo de liberación. Los limpian, los repotencializan, los liberan. El proceso continúa. Verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos, se nos unen todos. Listo. Muy bien, se activa el llamado de las cabezas del Draco. Lleva ahí todo lo que le corresponde, naves, entidades, tecnología, se elimina. Se abre un portal. Los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia el portal. Se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Vemos cómo llegan naves, tecnología, muchas entidades. Apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia, se eliminan por completo. Siguen llegando. Listo, proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta, se eliminan los 16 planetas, todo el sistema. Se extrae esa jerarquía en esa burbuja en la cual fue contenido. Se extrae de su planeta principal. Todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia, esta se adentra en cada uno de ellos. Vemos que de adentro hacia afuera empieza a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia y de esa forma están eliminando cada uno de los 14 planetas. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se elimina el Draco de todas las líneas de tiempo, como si nunca hubiera existido. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja en la cual fue contenida. Vemos que esa luminiscencia se empieza a adentrar, tiene contacto con el aspecto físico del Draco. Empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia en varias direcciones correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Por último, hay una gran explosión de este y lo eliminan por completo. Listo. Bien, Carlos confirma con la luz, con información que se extrajo de Araceli, cuántas copias hay pendientes de ella por recuperar. Hay un promedio de 16 copias. Muy bien. Confirma si en la sesión que ella se había realizado quedó libre papá, mamá y suegra. Su padre y su madre sí, pero su suegra no.
Acción de Alfa en ese momento está validando otra información. Sí. Dice que los humanos luz de sus familiares están en resguardo. Ah, ya le iba a preguntar. Perfecto. No están acá con nosotros, sino que ellos están en sus correspondientes resguardos, cada uno de ellos. Está en resguardo desde la sesión pasada. Es correcto. Bien, perfecto. Bien, entonces los humanos luz liberados les agradeces, te despides, ascienden. Agradecemos y ascienden. De los que nos asisten, nos quedamos con los necesarios para terminar el proceso. Los demás, amor infinito, te despides, ascienden. Agradecemos y ascienden. Muy bien. Llega ahí el aspecto físico de Araceli con su mano luz, aspecto físico de esposo y los dos hijos. La luz los trae a los cuatro en ese momento. Ya están acá con nosotros. Muy bien. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar implantes de su esposo y de sus hijos. En ese momento los humanos luz acá presentes nos ayudan a emanar esa luminiscencia a cada uno de esos aspectos físicos. Esa luminiscencia es una especie de escaneo por todos sus cuerpos. Vemos cómo eliminan todos esos implantes que tienen en cada uno de ellos. Lo repotencializan también. Listo, proceso terminado. Muy bien, hacemos conexión con el médico. A la cuenta de tres sale un portal, desciende, se verifica. 1, 2 y 3. Se abre este portal, los humanos luz emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Bien, le transmites la información de Araceli y le dices que tenemos 16 copias para recuperar, por favor. En ese momento el médico crea una gran burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Veo que el médico se dirige directamente a la parte de la cabeza de Aracelis. Vemos que sin tener contacto con su cabeza, el médico empieza a emanar unas ondas de luminiscencia muy fuertes. Esas ondas de luminiscencia se adentran con gran velocidad al interior de su cabeza y lo que está haciendo es limpiando y repotencializando cada una de sus glándulas interdimensionales. Vemos que después de que estas glándulas interdimensionales se limpian y se repotencializan, el médico rápidamente adentra sus manos. Vemos que coge ambos hemisferios de su cerebro, el médico rápidamente va rodeando su cerebro con sus manos mientras emana mucha luminiscencia. Vemos que está repotencializando bastante sus conexiones neuronales. Veo que coloca una de sus manos en la parte frontal de su cerebro, la otra en la parte del cerebelo. El médico está creando nuevas conexiones neuronales en la cabeza de Aracelis en ese momento. Posterior a esta nueva creación de conexiones neuronales, el médico la repotencializa por completo. Vemos que ahora desde su glándula pineal, el médico la envuelve en una burbuja de luminiscencia. Esa burbuja de luminiscencia se empieza a repotencializar y se expande por la cabeza de Aracelis. La deja al interior de su cabeza, la repotencializa y la deja instaurada en esa zona. Vemos que en ese momento el médico está colocando sus manos en la parte lateral de su cabeza. Vemos que emana una luminiscencia muy fuerte. Esa luminiscencia lo que hace es que se introduce y sale constantemente de sus oídos haciendo un proceso de repotencialización en esta zona. Termina, vemos que ahora coloca sus manos en la parte de su rostro, emana mucha luminiscencia. Vemos que hay una luminiscencia que se adentra muy fuerte en la parte de sus ojos. Coloca una especie de aro de luminiscencia en cada uno de ellos. Esos se empiezan a mover rápidamente y se van introduciendo en el interior de su cabeza. Emana mucha luminiscencia que se adentra por sus fosas nasales, sale por su boca. Vemos que en ese momento el médico está colocando sus manos nuevamente en la parte de la cabeza de ella. Sin tener contacto con ella, empieza a emanar mucha luminiscencia que se introduce hasta el interior de su cabeza. Una vez se interconecta con todas sus glándulas interdimensionales y conexiones neuronales a la vez, esta luminiscencia, vemos que empieza el proceso de limpieza de psiquis. Salen diferentes ondas de luminiscencia de adentro hacia afuera de su cabeza y a su vez también salen diferentes destellos de luminiscencia en varias direcciones. Todo eso correspondiendo al proceso de limpieza de psiquis. Vemos que ahora el médico está bajando sus manos a la parte del pecho de ella, emana mucha luminiscencia, tiene contacto con su glándula interdimensional del timo, la limpia, la repotencializa. Vemos que de esta glándula pineal empieza a emanar una onda muy fuerte que repotencializa toda la parte de su pecho, incluyendo su corazón.
El médico rápidamente desciende sus manos, limpia y repotencializa cada uno de sus órganos internos. Emana mucha luminiscencia al interior de su estómago. Esa luminiscencia se adhiere a sus paredes estomacales. Emana mucha luminiscencia líquida que empieza a recorrer su colon, sus intestinos. Va limpiando y repotencializando a su paso. Sale por su área sexual. Vemos que ahora la coge de sus pies, empieza a emanar mucha luminiscencia. Esa luminiscencia se empieza pues se introduce a su cuerpo, sube por sus piernas, abdomen, pecho, llega a sus hombros, desciende por sus brazos, sale por los dedos de las manos. El médico coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia. Esa luminiscencia se empieza a desvanecer y se va adhiriendo como una capa extra a su aspecto físico. Termina el médico Saturno con el aspecto físico de Aracelis. Vemos que ahora se abre un portal. Hay 4 copias, son 5 copias en total que llegan en ese momento. El médico las verifica. Una vez son verificadas, las limpia, las repotencializa cada una de ellas. Vemos que ahora es el proceso de acople entre esas 5 copias. Ahora el médico las está colocando en la parte del pecho de ella, emana una gran luminiscencia, esa se expande por todo su aspecto físico y de esa forma hace el proceso de acople de esas 5 copias que estaban llegando. Listo, proceso terminado. Bien, agradece al médico. Pregúntale si tiene alguna recomendación para ella o algo que sea útil para ella entender de la programación y cómo darle un manejo a este proceso. Dice el médico Saturno que no hay nada de qué preocuparse sobre esta programación. Dice que de hecho validando y una vez la logró extraer de su cabeza, dice que esto fue algo que se activó en ella de manera inconsciente por diferentes procesos que en vidas pasadas había llegado a tener. Dice que esta parte sencillamente es algo que ella goza de una gran habilidad en conexión con su mano luz para poder contrarrestar aquellas programaciones que de manera consciente ella misma logre detectar en las cuales puede caer de forma recurrente. Y para aquellas que de forma inconsciente, como esta que se extrajo el día de hoy, es su mano luz que se encargará de alguna forma de hacerle sentir algo para poder entrar a ayudar en ese proceso. Dice que, por ejemplo, el tema de haber logrado llegar a esta información que ya ella conoce de un tiempo atrás y el haber logrado también conectar con nosotros no es más que esa conexión con su mano luz que le transmite estas vibraciones de con qué tipo de información debe conectar, cómo debe llevar su proceso, pero no solamente del proceso de terapeuta auxiliar y ella como quien solicita ayuda, sino absolutamente de todo lo que ella se pueda agarrar y afianzar de lo que hay en su exterior. Listo. Muy bien, le agradeces. Dile por favor que nos espere un momentito, que nos acompañe a la casa. Nos preparamos para desplazarnos a la casa a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. En ese momento los humanos los empiezan a emanar mucha luminiscencia. Eliminan toda la tecnología que había acá. Cierran los portales. Vemos que ahora se están desplazando rápidamente por toda la vivienda, están subiendo los niveles vibratorios. Limpian y repotencializan las mascotas. Y repotencializan la burbuja de la casa. Primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. Dile al médico que si nos puede ayudar con una asistencia para el perrito. En ese momento el médico se está acercando a él. Veo que lo coge en sus manos. Emana mucha luminiscencia. Vemos como es como si el perrito se quedara sostenido en el aire y el médico empieza a emanar mucha luminiscencia. Esa luminiscencia lo está limpiando y lo repotencializa por completo. Vemos que a su vez también hace un proceso como de limpieza de psiquis muy rápida en la cabeza del perrito.
y lo envuelve en una gran burbuja de luminiscencia. Esa burbuja es como si el perrito la fuera absorbiendo y la deja allí instaurada en su aspecto físico. Listo. Muy bien, le agradeces al médico. Ahora sí te despides. Haciendo. Agradecemos y asiente. Bien, teniendo en cuenta el diagnóstico y el proceso por el cual la mascotica está cursando, por favor, pregúntale cómo se siente, si está cómodo, si sabe lo que está pasando. Dice que él entiende completamente lo que acaba de suceder. Dice que siente esta vibración de amor. Dice que eso lo ha alimentado lo suficiente. Dice que lo ha hecho sentirse muy cómodo, sentirse amado, es precisamente todo ese afecto, ese amor por parte de sus aspectos físicos. Dice que él, como está en ese momento, se encuentra bien. Dice que ya llegará el momento en que Aracelis, desde esa capacidad que ella tiene de poder sentir esas emociones y esas vibraciones, va a poder tomar su decisión más adelante, pero que ahora no es momento aún. Dice que él aún estará con ella y con su familia un tiempo más. Muy Listo. bien, le agradeces por las palabras porque sabemos que son muy importantes para su familia y estaremos pendientes de su proceso. El humano luz de Araceli, por favor, haces cambio con él un momento a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gusto poder conectarnos contigo. Tu aspecto físico está aquí con nosotros. ¿Le quieres dar algún mensaje? Las palabras que tengo hoy para ella, que vienen cargadas de mucho amor, son palabras de agradecimiento por haberme aceptado en su corazón, por haber permitido este proceso de conexión que ha logrado sostener de la mejor manera posible que ella ha podido. Lo que realmente importa acá es que nos encontramos juntos en este momento. Es que hemos podido batallar con diferentes cargas energéticas y vibracionales que por momentos nos han caído muy fuertes. Pero a pesar de todo aquello que ha venido del exterior, desde tu interior lo has sabido manejar. Has podido y logrado transmutar toda esta energía negativa sin necesidad de que ésta se quede habitando en ti. Este trabajo colaborativo que hemos estado realizando los dos nos ha permitido sostener nuestra conexión. Nos ha podido permitir dar cada vez nuestros pasos más firmes en nuestra evolución durante el paso por este holograma. Nos ha podido permitir una mayor comprensión de aquellas situaciones que ocurren fuera de nosotros que no están bajo nuestro control. Nos ha permitido entender a los demás desde otra perspectiva.
valiéndonos primero de nuestro propio bienestar para poder ayudar o pretender ayudarlos de la mejor manera posible. Hay situaciones que vamos a seguir trabajando a lo largo de nuestro paso por este holograma Tierra, pero me encuentro convencido por el tiempo que he logrado estar a tu lado, de que saldremos triunfantes de este proceso. No habrá nada siempre y cuando sigas aferrada a este amor y a esta voluntad. De velar por tu amor, por tu seguridad, por tu propia compasión, sabiendo que siempre todo bienestar que se espera hacia los demás nace desde el bienestar propio y de nuestro amor propio. Ya verás cómo todo sigue fluyendo de una mejor manera, cómo seguiremos entendiendo cada uno de nuestros procesos y aplicando las diferentes formas de actuar desde nuestras altas frecuencias del amor. Aquí he estado contigo y aquí seguiré. La luz, por favor, entonces nos ayuda a crear una burbuja que contenga los aspectos físicos y repotencializar al humano luz de Araceli y su burbuja personal. En ese momento los humanos luz acá presentes emanan mucha luminiscencia. Eliminan la energía endoplasmática externa que había en su burbuja personal, la repotencializan primera, segunda, tercera capa, repotencializan a su humano luz, lo fusionan con ella. Listo. Muy bien. Me agradezco con la luz por todo el proceso. Pregunta a la acción de Alfa si tiene algo que agregar para el proceso de Araceli. No, dice que su humano luz le ha dejado un mensaje muy especial para que ella siga aferrada cada vez más a ese excelente proceso que lleva en fusión con él, alimentándose principalmente desde acá, dice de Alf, para que siga avanzando su proceso de manera positiva y con el significado que ella espera que siga avanzando. Muy bien. Ya todo queda bien allí entonces en la casa. Sí, todo está bien. Muy bien. Amor infinito para acción de Alfa, los que nos acompañaron por la asistencia, la ayuda. Te despides. Ascienden. Bienvenido. Araceli, Gracias. puedes abrir tu micrófono. Listo. ¿Cómo le fue? ¿Cómo se sintió? Estoy en shock. O sea, de verdad es que te había comentado que yo soñaba que mi mamá me quería matar. Y pues Pues eso que es, peleabas con ella, pero hasta por allá no. sí, o sea, que ella era un demonio realmente, ¿no? Pero bueno, pues de alguna manera creo que ya lo sabía. Pero mira, eso es un proceso de manipulación en esa línea de tiempo que nos mostraron y fue a las 2, ¿cierto? Ujú. Entonces, esto no te lo muestran para que tú corrobores lo buena o lo mala que es, ¿cierto? Sino precisamente para que identifiques de que los dos aspectos físicos son víctimas de un proceso de manipulación y que hay que entrar a hacer es un proceso de desprogramación. Y hay, Ujú. para eso hay que perdonar, ¿sí? Se Sí, mejore o no se mejore la relación, el proceso es suyo, ¿cierto? Es lo que usted sienta y cómo usted perciba las cosas. Y de ahí, pues, obviamente, usted va a poder avanzar en su proceso y no estar reactivando la programación, claro. porque pues a uno las programaciones se las van borrando cuando las identifica, ¿cierto? Ujú. O puede volverlas a reactivar porque pues están ahí escritas en ese Claro. dispositivo que no nos podemos quitar.
Pero pues muy bonito Ujú. el proceso porque pues has sostenido tu conexión, has hecho un muy buen trabajo, pues a pesar de que ya había un interés en por qué tenías un cambio vibracional y había empezado un proceso de investigación, pero ni siquiera sabían que tenías o no tenías una conexión luz. Estás haciendo un muy buen trabajo, ¿cierto? Hay que seguir así, independientemente de que los aspectos físicos con los que convives pues sean de nuevo puestos bajo un proceso o no, usted tiene que seguir en el suyo. Eso no la hace susceptible, eso va en su voluntad y en su trabajo interno. Ujú. ¿Listo? Y pues pendiente con lo del perrito, en tu sentir y ya. Muy buena esa regresión de hoy. Muchas gracias. Quiero seguir, quiero aprender. Sí. Y lo otro es el trabajo interno, es identificar, pues muchas cosas, es el trabajo interno, pero hablando de programaciones explícitamente, es identificar esos patrones repetitivos, sean pensamientos, sueños, reacción, acción, o sea, lo que nosotros constantemente estamos haciendo que nos genere algún tipo de malestar. Te pregunto si autorizas publicar tu sesión. Yo no tengo problema. Ok, igual le ponemos filtro. ¿Listo? Bueno, Araceli, muchas gracias por permitirnos aportar en tu proceso. No, al contrario, muchas gracias. De verdad que hoy movieron muchas emociones y te lo juro que yo sí sentía mi humano luz, sentía aquí en mi corazoncito, hondito. Pero Así bueno, es. Que seguir Carlitos, así. muchas gracias. Con todo el amor, Aracelis. Ahí seguiremos Muchas en contacto. gracias. Claro que sí, nos vamos a ver muy pronto.